En esta obra Elliot nos describe cómo España e Inglaterra consiguieron un modelo territorial y político muy semejante como fueron los imperios atlánticos en América. En esta obra nos presentan cómo mediante diferentes cuestiones como la religiosa o la influencia del medio ambiente se desarrollaron las diversas colonias americanas tanto de las españolas como las inglesas, y cómo posteriormente estas características marcarán el camino de los nuevos estados, que nacerán a partir del siglo XIX, con la lucha por la independencia, con respecto a la metrópolis, aunque es cierto que en el caso de las 13 colonias todo esto se produjo a finales del siglo XVIII. Con esto Elliot quiso demostrar al mundo la cantidad de mentiras que se han ido disfrazando y convertidas en verdades para hacer historia, todo ello por la leyenda negra española creada por Inglaterra, con el único fin de desprestigiar al gran rival que tenía por aquel entonces. Con ello pretende que desaparezca la idea de que los Estados Unidos se convirtieron en la gran potencia que es hoy en día gracias por la tradición británica, junto con la idea de libertad e igualdad predominaron frente al caos continuo de Latinoamérica hasta la actualidad. Por ello no toma como muy satisfactoria la historiografía actual y la pone en cuestión. Para ello intenta dar nuevas preguntas de cuestiones que a día de hoy no se ha resuelto y que en su tiempo eran tabú hasta hace pocos años. Así que nos encontramos este estudio comparado de los dos imperios, en donde podemos ver cómo nacieron y crecieron, la mentalidad detrás de cada imperio, las diversas instituciones, aunque desde un punto de vista alejado de la realidad y basándose en la historiografía tradicional siempre se nos ha presentado a España y a Inglaterra como dos potencias que tomaron el mismo camino hacia la única cuestión de la edad moderna como crear un imperio. Pero la realidad es otra, una realidad marcada desde sus inicios por el carácter tradicional de ambas potencias. España contaba con una tradición bélica debido a la constante tensión de la Reconquista y por lo tanto mantuvieron el mismo esquema peninsular en América a cómo debería de avanzar el territorio de la corona española, mientras que Inglaterra mantuvo todo el asunto de su expansión colonial semejante al modelo colonial holandés. El Estado intervenía indirectamente, en un principio, en los asuntos ultramarinos, y será esta concepción lo que realmente marcarán ambos imperios e incluso a los actuales países americanos. Como he comentado anteriormente, España aprovechó esta expansión político-militar debido al fin de la guerra contra los musulmanes y el gran poder que tenía en Europa bajo el gobierno de Carlos I y posteriormente tendrá su hijo, Felipe II. En cambio, Inglaterra no se podía permitir entablar una nueva empresa más allá de las Islas Británicas, por el simple motivo que todo su interés estaba en controlar Irlanda y someterla al jugo inglés. Y, por ello, al igual que ocurrió en Holanda, en Inglaterra se creaba la Compañía de Virginia Company, de la mano de Christopher Newport, donde un corsario al servicio de la corona británica fundara Jamestown, en 1607. Lejos de la mirada del Estado inglés, y en donde solo era un enclave para conseguir materias primas, para posteriormente venderla en Londres, mientras que en el caso español esto no era así, los intereses de las colonias, y lo que posteriormente se denominaron como virreinatos eran asuntos del propio Estado. Aún así ambas potencias, tanto España, con el recuerdo de los musulmanes, o Inglaterra con el frente abierto en Irlanda, verán en América similitudes vividas. Por ejemplo, Cortés en diversas cartas a Calosí describe las impresionantes mezquitas, o John Smith en sus correos con Londres hacía referencias a lo vivido en Irlanda o llamándola como la Tierra Esmeralda. Pero la situación que vivirán ambos estados será muy diferentes. Quizás la famosa leyenda negra no sea más que eso, una simple leyenda. Y como en los ingleses se ven reflejadas mejor esas falacias debido a su política colonial, una política que era el reflejo de lo que se estaba viviendo en Gran Bretaña en aquella fecha. Como bien sabemos, las dimensiones americanas poco tienen que ver con la que nos encontramos en Europa y por ella la gran diversidad de culturas que existían en los tiempos de la llegada de los conquistadores europeos eran inmensa. Existían diversas formas de sociedades, ya sean en tribus, clanes, bandas o estados. Por ello, en muchos casos la gran admiración de los españoles por aquello que vean no lo podían retener y se magnificaban. Hasta tal es ese punto, que muchos elementos de las culturas precolombinas lo absorbieron y lo integraron a la sociedad. Es en esta fusión de elementos peninsulares y elementos nativos lo que a día de hoy le otorga esa gran riqueza cultural y característica de todos los países latinoamericanos. Una riqueza que ni Estados Unidos ni Canadá poseen. El porqué de esto lo comentaré posteriormente. A tal grado de acercamiento de ambos mundos, indígena y europeo, en este caso, con España, que cuando Cortés llega a México Tecnotitlán le comenta a Moctezuma que su imperio es muy parecido al de Carlos I, al igual que ocurría en el imperio azteca. Dentro de él había diferentes reinos, y en cada uno tenía sus propias tradiciones y culturas, semejante al reino de Castilla, Nápoles, Aragón y el Sacro Imperio. Por ello los españoles llegarán a utilizar a la religión católica como un nexo de unión de los diferentes pueblos precolombinos. Un nexo de unión que sirva como elemento de unidad, de acercamiento, el despertar de un sentimiento de iguales.
que los americanos de México o nacidos en Cuzco se vean como iguales, por la religión antes de las diferencias culturales que existían entre ellos, de forma semejante a lo que ocurría en Europa. Pero esto no ocurrió en las colonias inglesas, en donde predominó el racismo y los nativos no fueron integrados en la sociedad inglesa colonial, sino que establecieron los mismos esquemas sociales de Inglaterra en las 13 colonias, en donde el carácter en este caso definía al grupo social. Siendo la élite dominante los anglicanos y los católicos eran ciudadanos de segunda o apenas existían en las colonias. A su vez, la falta de integración de los grupos nativoamericanos en los territorios ingleses se debe a la formación social en la que estaban formados. Solían ser tribus seminómadas, y a nuestros ojos podíamos decir que llevaban unas patas neolíticas. A ojos de un inglés del siglo XVII eran bárbaros sin ninguna cultura, y a diferencia de los indios en territorios españoles, estos apenas tenían oro. Una falta de oro que los ingleses hacían ver en sus discursos, que estas tribus no tenían tierras, y por ello se apoderaron de las tierras de estos pueblos. El resultado de la población autóctona fue el exterminio o buscar nuevas tierras. Todo lo contrario que en el Imperio Español, en donde las autoridades imperiales españolas llegaban a un acuerdo con los jefes locales, en ocasiones eran descendientes de la antigua nobleza precolombina, en donde la corona hispánica reconocía esa tierra como propiedad de esos pueblos, pero estos estaban integrados al imperio y por lo tanto deben lealtad a los reyes hispánicos. Entonces encontramos dos realidades territoriales en el Imperio Español: las repúblicas de indios y las grandes ciudades fundadas por los españoles, y ambos modelos coexistían en plena armonía. Además, se debe mencionar la mentalidad española, en donde españoles, criollos, mestizos, indios y esclavos africanos vivían en estas sociedades mixtas. Una sociedad mixta impensable en las colonias inglesas. Pero también debo añadir que mientras el Imperio Español en América llegaba a su madurez, en Inglaterra ocurrió un acontecimiento fundamental que marcará a las futuras revoluciones liberales, tanto en los 13 colonias como en Francia. La Revolución de la Gloriosa en Inglaterra de 1688, en donde, por primera vez, se decapitó a un rey absolutista, con el fin de implantar un sistema liberal. Y, por ello, en las 13 colonias encontramos diversas asambleas políticas junto con el florecimiento de nuevas ideas debido a la creciente sensación de libertad. También debo añadir que ambos imperios alcanzaron su etapa más madura tanto a nivel social como económico, que ambos imperios cruzaron miradas y deseaban tener elementos que tenía el otro, que, por ejemplo, el Imperio Español deseaba un sistema mercantil semejante al británico debido a la fiscalidad de su imperio, y los ingleses deseaban un mayor control estatal, con el fin de garantizar a la metrópolis una mayor de ingresos económicos. Un aspecto que no me ha gustado de este libro es el hecho de que Elliot se centra en su mayoría, cuando habla del Imperio Español, en donde toma el caso de México o de la región mesoamericana, aunque aporta nuevas teorías mostrando esta comparación de ambos imperios. Desde mi punto de vista aporta muy poco sobre historiografía colonial debido a que suelta un gran torrente de datos junto con diversas observaciones históricas, con el fin de que el lector o historiador juzgue por sí mismo qué es la verdad, lo que nos han estado contando desde pequeño, esa nueva realidad de la que él habla. Personalmente pienso que Elliot ha querido reconfigurar la historia americana, pero no deja de ser una obra con un fuerte peso marxista, en donde el autor solo se basa en datos económicos y cómo estos van variando según cómo van creciendo ambos imperios. Imperios del mundo atlántico, España y Gran Bretaña en América no deja de ser otro libro más llenos de datos económicos, en donde se hace referencia a los héroes, conquistadores y alguna que otra fecha de guerras. Otra obra que está desgastando a la historia en ofrecer siempre lo mismo en vez de aventurarse a mostrar otras inquietudes que le otorga aires nuevos a esta ciencia. John Huxtable Elliot, historiador e hispanista británico. Se educó en Eton y posteriormente en el Trinity College de Cambridge, donde obtuvo el máster en arte y se doctoró en historia en 1955. En los años 50, siendo todavía estudiante de historia en Cambridge, se trasladó a España con unos amigos, y a raíz de sus visitas al Museo del Prado, nació su interés por la historia española y griega, sobre todo por la figura del conde duque de Olivares. Durante su estancia en España, aprendió los idiomas castellano y catalán. A su regreso se doctoró en historia, con una tesis sobre la rebelión de los catalanes de 1640, editada en 1963, el mismo año en que se publicó su clásico manual La España Imperial, 1469-1716. Miembro del Trinity College de Cambridge desde 1954, en 1967 se convirtió en profesor de la misma materia en el King's College de Londres, cargo en el que permaneció hasta 1973. También fue profesor en la Escuela de Estudios Históricos y en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Estados Unidos, desde 1973 hasta 1990.
En 1993 le fue otorgado el premio Elio Antonio de Nebrija, dotado por la Universidad de Salamanca y destinado a distinguir a los hispanistas que han sobresalido en el estudio de la lengua y la cultura española. En 1996 recibió el premio Príncipe de Asturias de Humanidades como máximo reconocimiento a su figura. En 1999 le fue otorgado el premio Balzan de Historia, concedido a especialistas en la Edad Moderna. La aportación del profesor Elliot ha sido decisiva para poner en duda el excepcionalismo histórico español, al subrayar que la evolución histórica del país estaba en línea con la del resto de las naciones europeas. Sus trabajos han combatido sin cesar el aislacionismo historiográfico. En otro orden de cosas, su contribución más notable reside en la idea de que la tensión entre centro y periferia vertebra el desarrollo político de la Europa moderna, por lo que ha promovido el interés por la historia comparada como método de aproximación a los problemas estudiados actualmente.